de paso fraccionado. Entonces, las bobinas, el paso de la bobina puede ser de dos formas. Uno, que sea de paso diametral. ¿Y qué es una bobina de paso diametral? Una bobina de paso diametral es una bobina que tiene paso completo y es una bobina que tiene paso polar, ¿sí? Es decir, que su paso eléctrico es 180 grados. El mecánico pues dependerá, si es una máquina de dos polos, pues ángulo mecánico será 180, si es de 4 será 90, si es de 6 polos será 60, etc. Y el otro tipo de bobina es el paso fraccionado, es una bobina de paso acortado, paso fraccionado o paso acortado, ¿cierto? Y entonces es una bobina cuyo paso eléctrico es menor a 180 grados, ¿no? Bien, un devanado de bobinas de paso fraccionado también se llaman cordado, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, va a pasar de que nuestras bobinas, ¿sí? Entonces ya no van a ser de paso diametral. Las bobinas que teníamos eran de paso diametral. Ahora, las bobinas que vamos a manejar va a ser una bobina con un paso acortado, ¿no? Entonces, es decir, que si aquí está A' el lado final, el lado inicial está por acá. Es decir, que ya no van a tener el paso polar, ¿sí? Van a tener un determinado paso de bobina. ¿Qué va a pasar? Pues resulta que la exposición al campo magnético va a ser diferente en los dos lados de la bobina, ¿no? Antes, por ejemplo, cuando nosotros estamos hablando de, ejemplo acá, ¿sí? Fíjese que si este está en el pico del campo del norte, este estará en el pico del campo del sur, están en la misma situación, ¿cierto? Si esto se corre un poco, esto se correrá un poco y experimentarán los dos en el mismo campo. Ahora, cuando nosotros utilizamos bobinas de paso fraccionado, ¿cierto? De paso acortado, pues la exposición al campo es diferente. La exposición al campo es diferente, ¿cierto? Por ejemplo, este estará en el pico del norte, el otro ya no está en el pico del sur, ya está corrido. Ese corrimiento va a hacer que nos permita filtrar, ¿listo? Y entonces, ¿cuál es el filtro? Matemáticamente es el factor de paso, ¿listo? ¿Qué va a pasar? Bueno, resulta que el correr este lado, o correr el lado final, es decir, ya que no esté en la misma posición del campo, pues va a disminuir la FEN. Y es apenas lógico, ¿no? Porque si este señor, ¿cierto? Estaba experimentando toda la intensidad y este señor está experimentando toda la intensidad, no el norte, el otro el sur, pues la FEN va a tener un valor, ¿cierto? Como este ya no va a experimentar la misma intensidad, ¿cierto? Sino un poco menos, pues va a tener un valor menor. Entonces va a aparecer un factor reductor en cada una de las componentes de la FEN. Es decir, aquí en la FEN, ¿cierto? Tenemos 2pi, número de vueltas, el flujo por polo, la frecuencia, ahora va a aparecer un multiplicador. Ese multiplicador va a ser menor a 1, porque va a reducir, ¿cierto? Acá quedaría seno de omega t, y así como aparece para el armónico 1, entonces aparecerá para el armónico siguiente, que sería el armónico 5, Kp5, ¿cierto? Por un o la expresión del armónico que teníamos en 5 por seno, ¿cierto? De 5 omega t más su respectivo desfase. Más, y entonces para el 7 también aparecería Kp7, por la FEN 7, por el seno de punto suspensivo, 7 por omega, 7 por omega t más pi 7, ¿ya? Más puntos suspensivos para el resto de los armónicos. Bueno, ¿quién es ese Kp? Ese Kp es conocido como el factor de paso. Ese factor de paso tiene la siguiente expresión. El Kp del armónico H sería seno de H por el paso eléctrico de la bobina sobre 2. ¿Listo? Ese es la expresión de la reducción. ¿De dónde sale eso? Regálenme un segundito, muchachos. Tengo que atender aquí la... Bueno, de analizar la FEN inducida que se genera en esta posición. El campo va a tener dos expresiones diferentes en la posición, bueno, en cualquier instante, ¿cierto? Cuando esto se mueva, se va a experimentar tantas líneas y este tanto.
Resulta que esa reducción es esta expresión. Entonces, con respecto a de dónde sale, ya ahorita vamos a hacer un pequeño trabajo, ¿ya? Entonces, eh, dependiendo del paso, ¿cierto? Que se seleccione para la bobina, entonces vamos a tener una reducción. ¿Cuál es la idea? Que este Kp del armónico 1 sea lo más cercano a 1 para que deje pasar la fundamental intacta. Pero para estos, el 5, el 7, el 11, el 13, que sea lo más cercano a qué? A 0, para que anule los armónicos. Entonces, en realidad, lo que estamos haciendo es un filtrado de armónicos a través de manejar la posición o la distancia angular entre el lado inicial y el lado final de la bobina. ¿Listo? Y esa es nuestra primera reducción. Ahora, vamos a tener otra reducción con respecto a lo que ustedes leyeron. ¿Cuál es la otra reducción? Entonces, la reducción que nos va a hacer el factor de distribución. Entonces, vamos a ver lo que son los devanados distribuidos. No de forma cosenoidal, que fue el que vimos en el rotor, sino devanados distribuidos. Entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros tenemos nuestro estator. Nosotros hemos dibujado que nuestras bobinas, bueno, antes eran de paso diametral, ¿cierto? Colocábamos acá, esta era la bobina de la fase A, ¿cierto? Esta era la bobina de la fase B, ¿cierto? Y esta era la bobina de la fase C, ubicadas en un par de ranuras, ¿cierto? Aquí había una ranura en el estator, otra ranura, y ahí estaba todo el devanado, ¿cierto? Y aquí y acá estaba todo el devanado. Resulta que esos devanados, pues tienen muchas vueltas, y es difícil que todo el devanado quepa en tan solo dos ranuras, ¿cierto? Aquí está entre la ranura 1 y la ranura 4. ¿Cierto? Una bobina de paso diametral. Pero es difícil que podamos ubicar todo en esas mismas par de ranuras. Entonces, ¿qué se hace? Se distribuye. ¿Cómo se distribuye? Entonces, se hacen más ranuras de manera adyacente, ¿cierto? Vamos aquí, ¿cierto? Se hacen más ranuras. Y entonces la bobina ya no estaría ubicada solo en un par de ranuras porque no cabe, sino se ubicaría también en las ranuras adyacentes. Entonces, si mi devanado tiene 90 vueltas, ¿cierto? Entonces, ubicaría 30K, 30K, 30K y distribuyo esas 90 vueltas en esas ranuras. Entonces, ¿qué va a pasar? Desde el punto de vista de la FEN se va a reducir. ¿Por qué la FEN se va a reducir? Porque, una ranura, otra ranura, porque los conductores no se van a exponer al mismo nivel de campo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque están en ranuras adyacentes, ¿cierto? Aquí para la fase B. Estamos hablando de aquí, aquí, acá y acá. ¿Listo? Entonces, ¿qué es un devanado distribuido? Es un devanado en el cual utilizo más, o el número de ranuras es más de 2, ¿cierto? Para ubicar una bobina, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, analizamos aquí la amarilla. Si antes la bobina estaba concentrada aquí en esta ranura, y en esta ranura pues experimentaban el mismo nivel de intensidad, ahora fíjense que como están en ranuras adyacentes, pues cada uno de estos señores tiene un campo diferente, por lo cual va a hacer que la FEN se reduzca. Entonces va a aparecer un factor de distribución, que es la relación entre la FEN que estamos generando con la distribución y la FEN si hubiera estado concentrada. Y ese factor de distribución va a ser menor que 1. ¿Listo? ¿Qué va a pasar? Antes, cuando toda la bobina estaba en un par de ranuras, pues la FEN de cada espira se sumaba y se sumaban en la misma dirección, ¿cierto? Esta era la FEN de una sola espira, la de la otra, la de la otra. Entonces la FEN total era el número de vueltas multiplicado por la FEN de una espira, ¿cierto? Resulta que ahora, como están en ranuras adyacentes y el campo magnético se está moviendo, entonces yo no puedo decir que esta FEN es esta misma o esta misma en cualquier instante. Son diferentes porque experimentan diferentes intensidades. Pero ¿qué va a pasar? Como el campo se está moviendo, en realidad sí van a ser la misma, solo que desfasada en el tiempo. Es decir, la FEN que experimente estos señores va a ser la misma que experimente este y va a ser la misma que experimente este. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque el campo va a estar rotando.
Entonces, cuando yo hablo de un devanado distribuido, entonces tengo que sumar las que están en una ranura, más las que están en otra ranura, más las que están en otra ranura. FENS que están desfasadas entre sí. ¿Qué ángulo de desfase va a haber entre cada una de ellas? Entonces lo vamos a llamar gamma. Y ese gamma va a depender de qué? Pues del ángulo que hace en la ranura. ¿Ya? Entonces, ¿qué es un devanado distribuido? Un devanado que lo distribuyo en varias ranuras adyacentes para que quepa, ¿cierto? Para las tres fases. Eso hace que la FEN se me reduzca. ¿Y por qué? Porque las FENS ya no se van a sumar completamente en serie cada una de las vueltas. ¿Por qué? Porque van a estar desfasadas entre sí. Entonces, ese ángulo lo vamos a llamar paso de ranura. ¿Y qué es el paso de ranura? Pues el paso de ranura es el ángulo entre ranuras adyacentes. Ángulo entre ranuras adyacentes, ¿cierto? Y como todos los ángulos en máquinas eléctricas, lo podemos tener mecánico o lo podemos tener eléctrico. ¿Listo? Mecánico. ¿Cuál es el paso de la ranura mecánica? Pues fácil. El número de ranuras que tiene la máquina al estator es K. K es el número de ranuras. Y entonces mecánicamente una vuelta o todo el estator sería 360 grados dividido entre el número de ranuras. Y ese es el paso de la ranura mecánico. Ahora, el paso de la ranura eléctrico, pues pasemos este ángulo mecánico eléctrico. ¿Y cómo lo pasamos de mecánico eléctrico? 160 grados sobre, pasémoslo a eléctrico. Como aquí vimos eh, acá. Aquí vemos la fórmula. ¿Cómo se pasa? Eh, ¿Dónde es que estaba? Por aquí lo habíamos repasado. A ver, vamos a ver. No me perdí. Bueno, ¿dónde estamos? Ah, aquí. Si yo quiero pasar de mecánico a eléctrico, entonces multiplico por el número de polos y entre 2, ¿cierto? Entonces, si quiero pasar este mecánico eléctrico, multiplico por el número de polos y entre 2. Entonces, eso nos da un gamma eléctrico es igual a 180 P sobre K. Y ese es el gamma eléctrico. Y este es el gamma mecánico. ¿Listo? ¿Qué es el gamma? El ángulo que hacen cada una de las FENs, ¿cierto? Es decir, este ángulo de fase entre las FEN que están en la ranura, por ejemplo, 1 y 4, ¿cierto? La otra FEN que está en la otra par de ranuras, que sería ejemplo 2 y 5, y el otro que sería entre 0 y 6, es par de ranura. ¿Listo? Ese es el paso de la ranura. Bueno, ahora, aquí hay que hacer otras definiciones. Eh, ¿Cuáles son las otras definiciones? Entonces, es cinturón de fase. ¿Qué es un cinturón de fase? Entonces, el cinturón de fase son las ranuras dispuestas para ubicar el devanado de una fase en un polo, ¿cierto? Por eso en esta máquina no hay mucho pierde porque es una máquina de dos polos. Entonces, ¿cuántas ranuras hay en cinturón de fase? 3, porque dispongo de 3 ranuras para ubicar el devanado de una fase, ¿ya? Cuando la máquina es de 4 polos, o 6 polos, 8 polos, pues ya van a haber muchos más cinturones de fase, ¿no? Pues, por ejemplo, si la máquina es de 4 polos, el motor va a tener 4 polos, entonces voy a disponer aquí de un número de ranuras para la fase A, otro para la fase B y otro para la fase C en cada polo, ¿cierto? Entonces aquí otra vez las ranuras, 2 para la fase A, 2 para la fase B, 2 para la fase C, ¿cierto? De tal manera que aquí ubicaría fase A, la fase A aquí, ¿cierto? Pues entre estas dos, la fase B entre estas dos, ¿cierto? Y la fase C entre estas dos, ¿cierto? Y entonces este, de acá hasta acá, es el cinturón de fase, ¿cierto? ¿Cuántos cinturones de fase hay? Pues multiplique el número de polos por el número de fases. Para nosotros M en este curso va a ser el número de fases, ¿cierto? Entonces si la máquina es de 4 polos y tengo 3 fases, entonces tendría 12 cinturones de fase. ¿Listo? Eso es un cinturón de fase. Ahora, ¿qué me interesa? El número de ranuras por cinturón. ¿Cómo se va a llamar ese número de ranuras por cinturón? Este se va a llamar N. ¿Y cómo calculamos el número de ranuras por cinturón? Pues fácil. Dividimos el número de ranuras que tiene la máquina en total
entre el número de polos, me da el número de ranuras por polo, y entre el número de fases. ¿Cuánto vale n? En esta máquina que tenemos acá, n vale 3. El número de ranuras por cinturón de fase. Y en este, ¿cuánto vale? Ah, bueno, aquí n vale 2. ¿Ya? ¿Y qué va a pasar? Pues resulta que como las FENs, ¿cierto? Están desfasadas en el tiempo, la FEN total, ¿cierto? Si yo comparo aquí, si la sumara en concentrado, ¿cierto? Y aquí con la distribuida, pues la FEN se va a reducir. Pero entonces pasa lo mismo que con el factor de paso. La reducción va a ser para todos los armónicos. Entonces la FEN, que estábamos en 2pi, número de vueltas, frecuencia, flujo por polo, factor de paso, ahora va a aparecer con un factor de distribución, seno de omega t. Y ese factor de distribución pues va a estar para cada uno de los armónicos. Entonces el armónico 5 va a tener un factor de paso 5, pero también un factor de paso 7. Factor de distribución 5. Estaba pensando en otra cosa. Seno de 5 omega t más el desfase del armónico 5. Más, bueno, aquí la magnitud del armónico 5. Va a tener un Kp7, pero también un factor de distribución 7 por seno de 7 omega sub 0t más el desfase de 7. Más puntos suspensivos todos los armónicos. ¿Quién es el factor de distribución? Bueno, el factor de distribución del armónico H es igual a ¿quién? Es igual a seno, ¿listo? De el número de ranuras por polo por fase, es decir, el número de un cinturón, de ranuras de un cinturón, por gamma eléctrico por el orden del armónico sobre 2, dividido entre el número de ranuras por polo por fase, ¿cierto? Por seno de n, de h, perdón, gamma eléctrico sobre 2. Ese es el factor de distribución. Factor de distribución. Ahora, ¿qué pasa? Lo mismo. Nosotros queremos hacer una distribución de tal manera que este sea lo más cercano a 1, pero estos sean lo más cercano a 0. ¿Para qué? Para que filtren los armónicos. Entonces, si nosotros utilizamos un devanado distribuido con un paso que sea diferente al paso diametral, pues vamos a lograr reducir los armónicos y llegar a obtener una forma de onda más sinusoidal. ¿Listo? Más sinusoidal. Bien, esa es la idea. Hacer la reducción de los armónicos. ¿Para qué? Para que la onda que salga de nuestra máquina por fase sea lo más sinusoidal posible, es decir, los armónicos se anulen. Entonces, en total, la reducción de los armónicos va a estar dada por los dos factores. Factor de devanado. Bueno, se conoce como factor de devanado. ¿Y quién es el factor de devanado del armónico H? Es la multiplicación del factor de paso de ese armónico por el factor de distribución de ese armónico. Y esa es la reducción total a los armónicos. ¿Cuál es la idea? La idea es escoger un paso y una distribución de tal manera que nos elimine los armónicos presentes en la FEN. Entonces, cuando nosotros observamos una máquina, regálame un segundo, por aquí, un devanado, regálame un segundito, les comparto. Observamos una máquina. Regálame un segundo, ya les comparto. Tenemos una máquina, nos vamos a dar cuenta de que esa máquina pues va a tener grupos de bobinas que van a estar distribuidas en varias ranuras y pueden ser concéntricos o pueden ser excéntricos. Bueno, ¿qué es eso, profe? Mañana lo vamos a conocer, ¿ya? Y van a tener un determinado paso, ¿bien? Por ejemplo, si ustedes observan esto aquí, esto no es este estator que tenemos acá. Voy a apoyar por aquí con la aplicación. A ver. Este estator que tenemos acá es un devanado concentrado. ¿Y por qué? Porque fíjense, aquí está la bobina. No utiliza más ranura. Entonces fíjense que aquí tenemos eh, la bobina 1. Aquí si seguimos este orden, uy, por acá me dificulta la visión.
Acá tenemos la otra bobina, ¿cierto? Bien, y por acá tendremos, la otra bobina. ¿Sí? Fíjense, es devanado concentrado, no está distribuido en varias ranuras adyacentes, ¿cierto? Si nosotros miramos nuestra, a ver, observemos si hay por aquí otro devanado que me permita ver la distribución. Acá. Vamos a ver si este nos deja observar. Fíjense que no, pues, es difícil ver una bobina completa. A ver. Bueno, no que nos permita observar. A ver, que nos permita observar. Bueno, este como que lo están construyendo. Ah, se me perdió. Dale un segundo. A ver, este como que no, tampoco. Rosa. Bueno, regálame un segundo, se bloqueó esto. A ver, vamos a ver si esta imagen sí. Bueno, aquí. Cuando es un devanado distribuido, entonces podemos ver que las bobinas inician en una, terminan en otra, pero no termina ahí el devanado. También van con otras adyacentes. Acá. Esto sería un devanado distribuido de forma concéntrica. Listo, concéntrica. Mañana observaremos unos devanados y entenderemos mejor. Entonces, las otras fases, pues también estarán ahí de manera pues, concéntrica. Ejemplo acá, ¿cierto? Y así. Mañana vemos unos diagramas extendidos. Bien. Bueno, muchachos, son las 10:30. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, ustedes tenían pendiente una tarea, que eran las demostraciones de esos campos magnéticos rotacional. Hoy la asignación va a ser trabajo en clase. Van a tener hasta máximo hasta las 12. ¿Listo? ¿Qué van a hacer? Dos demostraciones. Demostraciones. ¿Cuáles demostraciones? Primero, demostrar que el factor de paso es igual a ¿quién? A seno de rho eléctrico sobre 2. Para el armónico, H y H. Bien, ¿de dónde miran esta demostración? Bueno, esto lo pueden observar, está incompleta, tiene un error, de ver de ustedes. Encontrar un ligero error es un signo, nada más, ¿cierto? Pero llega a lo que es, de Chapman. Pero Chapman no tiene el H. Y entonces, profe, ¿de dónde aparece el H? Pues es algo muy sencillo de entender y de aplicar. Resulta que si esta es la fundamental, porque él deduce el factor de paso de la fundamental, ¿cierto? Si esta es la fundamental, resulta que el armónico, por ejemplo, hablemos del armónico 3, ¿cierto? Si la fundamental ha recorrido un ángulo, por ejemplo, este es el teta de la fundamental, ¿sí? Ejemplo, en este caso 360 grados, fíjense que lo que recorre el armónico es el orden del armónico multiplicado por el teta de la fundamental, ¿sí? Dícese, si la fundamental ha hecho 360 grados, ¿cuánto ha hecho el armónico 3? 3 por ese ángulo. Y el armónico 5, 5 por ese ángulo. Entonces, por eso, si la fundamental tiene un paso de rho eléctrico, entonces el armónico, el ángulo que recorre es h veces s. ¿No? Y eso es lo que le hace falta. ¿Listo? Y número 2, el factor de distribución del armónico h. Seno de n gamma eléctrico sobre 2 multiplicado por h. Dividido entre n seno de h gamma eléctrico sobre 2. ¿Dónde pueden consultar esta demostración? Esta demostración está en el libro de la Mora, ¿cierto? O también en el libro de Gurú, Máquinas eléctricas de Fraile Mora, Máquinas eléctricas de Gurú. ¿Listo? Demostraciones, ¿cómo las van a hacer? A mano, en PDF. ¿Listo? Plazo máximo, las 12, ¿sí? 12 del mediodía. ¿Listo? ¿En dónde lo van a entregar? No me han sincronizado el, el curso, entonces me lo van a enviar a davidpavon
unipamplona.edu.co. ¿Listo? davidpavón@unipamplona.edu.co. Estas dos demostraciones, plazo máximo hasta las 12. ¿Ya? Bueno, son las 10:30. Teníamos 2 horas para que le puedan interpretar, ya que, bueno, la primera demostración, sí está completica, tiene un errorcito, sí, se salta algunos pasitos, sí, pero en general está completa. Pero la de Mora y la de Gurú no está completa, se salta muchos pasos. ¿Listo? Entonces, para que la traten de hacer completa. Plazo 12:30, mejor. ¿Listo? 12:30, pues para que lo hagan en 1 hora y 40, escaneen y envíen. 12:30. ¿Preguntas, ¿Cómo se llama la primera? señor? ¿Me repite el nombre de la primera? Este es el factor de paso y este es el factor de distribución. ¿Listo? Bien, no sé si alguien tiene otra pregunta. Bien, muchachos, entonces, si no hay más preguntas, les deseo que tengan una excelente tarde. Por favor, realicen el trabajo hasta las 12:30, no hay más plazo. Nos hablamos el día de mañana nuevamente a las 6:20. Muchachos, que tengan una excelente tarde. Nos hablamos el día de mañana. Vayan repasando, vayan mirando los videos. Voy a ver si los cargo una vez para que vayan asimilando toda esta información. Recuerden que lo duro del vacacional es todo esto, ¿no? Que toda la información viene compacta y ustedes tienen que hacer el esfuerzo de pues, tratar de entender, comprender. El día de mañana terminamos aquí el temita, vamos a hacer unos ejercicios explicativos, vamos a ver unos esquemas de devanados de máquinas reales, ¿sí? Y bueno, y vamos pues avanzando en esta temática. Muchachos, que tengan una excelente tarde. Nos hablamos el día de mañana. Que estén muy bien.